¿Sabías que incluso los seres más cercanos a Dios, rodeados de su gloria y perfección, tomaron decisiones que cambiaron para siempre su destino? Es una historia que pocos conocen, pero que contiene una verdad que nos toca a todos. Imagina por un momento a un ser de incomparable belleza, creado para liderar la adoración celestial, quien un día decidió rebelarse contra su creador. ¿Qué llevó a Lucifer, el portador de luz, a convertirse en el adversario? Y cómo esa decisión afectó no solo su destino, sino el de toda la humanidad. Hoy exploraremos la caída de Lucifer y sus seguidores, y cómo esta historia no solo nos advierte, sino que nos enseña una poderosa lección sobre nuestras propias elecciones, el verdadero arrepentimiento y las consecuencias eternas de nuestras decisiones. ¿Qué podemos aprender de su historia? ¿Cómo podemos evitar caer en los mismos errores? Pero eso no es todo. Quédate conmigo hasta el final, porque descubrirás una herramienta práctica que podría transformar tu vida espiritual y acercarte más a Dios. Una lección que no solo impactará tu fe, sino también tus decisiones diarias. Esta es una historia que no querrás perderte. Comencemos. Antes de que el universo conociera el caos, había armonía perfecta en los cielos. Entre las innumerables criaturas celestiales, había una que se destacaba por encima de todas, Lucifer, cuyo nombre significa portador de luz. Era el ser más hermoso jamás creado, adornado con piedras preciosas que reflejaban la luz divina en todos los colores del arco iris. Su música era más que melodía, era una sinfonía viva que conducía a los ángeles en adoración pura hacia el Creador. La Biblia lo describe como el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura, Ezequiel 28, 12. No solo era bello, sino que ocupaba una posición de privilegio como querubín ungido, encargado de cubrir el trono de Dios. Caminaba entre las piedras de fuego en el Monte Santo, un lugar reservado solo para aquellos más cercanos al corazón del Creador. Cada aspecto de su ser, desde su apariencia hasta su propósito, estaba diseñado para reflejar la gloria divina. Pero, ¿cómo puede un ser tan glorioso desviarse de su propósito? Fue un cambio gradual, casi imperceptible al principio. La Escritura nos dice que se elevó tu corazón por causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría por causa de tu esplendor, Ezequiel 28, 17. Lo que debía ser una fuente de alabanza hacia Dios se convirtió en una fuente de orgullo. Su belleza incomparable y su posición privilegiada comenzaron a alimentar un deseo perturbador, el deseo de exaltarse a sí mismo por encima de su Creador. Isaías 14, 13-14 nos revela los pensamientos ocultos de Lucifer: subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios exaltaré mi trono. Me sentaré en el monte de la asamblea, en las alturas del norte. Subiré sobre las alturas de las nubes y seré semejante al Altísimo. Este deseo de igualdad con Dios fue el inicio de su caída. Su rol ya no era suficiente para él, quería más. Imagina un diamante que brilla con luz pura, pero que empieza a generar su propia sombra. Eso es lo que ocurrió en el corazón de Lucifer. Lo que debía ser un reflejo de la gloria de Dios se convirtió en un espejo que intentaba captar toda la adoración para sí mismo. Era como si una estrella, diseñada para iluminar el cielo, decidiera pararse para brillar sola. La gloria que lo rodeaba no fue suficiente para detener la corrupción interna que comenzaba a crecer. Poco a poco, el portador de luz se transformó en el iniciador de la oscuridad. Su historia nos enseña que incluso los dones más grandes pueden convertirse en nuestra ruina si no los usamos con humildad y gratitud hacia Dios. ¿Cómo puede algo tan perfecto desviarse tanto? Es un recordatorio para nosotros de lo frágil que puede ser el corazón humano y celestial cuando se aparta de su propósito divino. La historia de Lucifer no es solo un relato del pasado, es una advertencia eterna. Nos muestra que, sin importar cuán cerca estemos de Dios, nunca estamos exentos de la tentación del orgullo y la autosuficiencia. Y es aquí donde comienza a forjarse el conflicto más grande que el universo haya conocido. El orgullo que comenzó como un susurro en el corazón de Lucifer pronto se convirtió en un grito de rebelión que resonó por todo el cielo. Lo que había iniciado como una semilla de insatisfacción creció hasta convertirse en un deseo insaciable de usurpar el trono del Altísimo. Pero Lucifer sabía que no podía hacerlo solo. Su ambición lo llevó a usar su influencia para persuadir a otros ángeles a unirse a su causa.
El Apocalipsis nos da una visión impactante de la magnitud de esta rebelión, y su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó a la tierra. Apocalipsis 12, 4. Estas estrellas no eran simplemente cuerpos celestes, sino ángeles que, deslumbrados por la retórica de Lucifer, eligieron seguirlo. Imagina la majestuosidad de los cielos, antes perfectos, ahora divididos por susurros de duda y descontento. Lucifer, con su carisma y persuasión, comenzó a cuestionar la autoridad divina. ¿Por qué debemos rendirle toda la adoración a él? ¿No somos también dignos de gloria? ¿No podríamos gobernar juntos en un reino nuevo y mejor? Estos argumentos, disfrazados de promesas de libertad y justicia, encontraron terreno fértil en los corazones de muchos ángeles. La Escritura describe cómo Lucifer planeó su ascenso: subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios exaltaré mi trono. Me sentaré en el monte de la congregación, Isaías 2 y 13. Pero estas no eran simples palabras, eran un manifiesto de rebelión. Lo que una vez fue un coro celestial de adoración ahora comenzaba a sonar con notas de discordia. La rebelión no comenzó con una batalla inmediata, sino con una conspiración silenciosa. Lucifer, utilizando su posición de líder, sembró dudas lentamente, prometiendo una nueva jerarquía celestial donde todos tendrían poder compartido. Pero esto era una mentira envuelta en palabras atractivas. Su verdadero deseo no era la igualdad, sino la supremacía. El enfrentamiento final no se hizo esperar. La Escritura nos lleva a uno de los momentos más dramáticos de la historia celestial. Hubo guerra en el cielo, Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y el dragón y sus ángeles lucharon. Apocalipsis 12, 7. Este conflicto no era simplemente una batalla física, era un choque de voluntades, un enfrentamiento entre la luz de la obediencia y las sombras de la rebelión. Imagina la tensión en los cielos. Ángeles que habían convivido en perfecta unidad ahora enfrentándose unos a otros. Por un lado, los fieles liderados por Miguel, el defensor de la justicia divina. Por el otro, Lucifer y sus seguidores, impulsados por su orgullo y ambición. Fue un momento de decisión eterna, donde cada ángel tuvo que elegir a quién servir. El resultado fue inevitable. La Escritura es clara, y el gran dragón fue lanzado fuera, la serpiente antigua, llamada el diablo y Satanás, que engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Apocalipsis 12, 9. Como un rayo cayendo del cielo, Lucifer y su ejército fueron expulsados, despojados de su gloria y confinados lejos de la presencia de Dios. La gran rebelión marcó el fin de la armonía celestial y el inicio de una división eterna. La caída de Lucifer no solo fue un evento histórico, sino un recordatorio eterno del costo de la desobediencia y el orgullo. La majestuosidad de los cielos, una vez llenos de perfecta alabanza, ahora llevaba la cicatriz de la rebelión. Y aunque la batalla en el cielo terminó, las consecuencias de esta guerra se extendieron mucho más allá de los límites celestiales, alcanzando incluso a la humanidad. La expulsión de Lucifer y sus seguidores del cielo no solo marcó el fin de su gloria, sino también el inicio de un destino eterno lleno de oscuridad y desesperación. Una vez que fueron arrojados a la tierra, estos ángeles caídos, ahora demonios, experimentaron una transformación profunda. Ya no eran portadores de luz ni reflejos de la gloria divina, su esencia misma había sido corrompida por su rebelión. Judas 1, 6 describe su situación con claridad: a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado en prisiones eternas, en tinieblas, para el juicio del gran día. Imagina lo que significaba para estos seres haber perdido la cercanía con Dios, el brillo de su presencia y la majestuosidad del cielo. Era más que una caída física, era una separación eterna de todo lo que daba sentido y propósito a su existencia. Donde antes había luz, ahora solo había oscuridad. Donde había armonía, ahora reinaba el caos. Su gloria celestial se había convertido en una sombra de lo que una vez fue. El impacto de esta caída no se limitó a ellos mismos. Su elección marcó un cambio en el curso del universo. Lucifer, ahora conocido como Satanás, se convirtió en el adversario de Dios y en el enemigo de todo lo que él ama. Su misión, desde entonces, ha sido destruir y separar a la creación de su creador. La Escritura nos advierte en Apocalipsis 12 y 12, «Ay de los habitantes de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo».
La caída de estos ángeles también nos revela algo fundamental sobre la justicia divina. Dios les había dado libre albedrío, una capacidad para elegir, no solo a ellos, sino también a nosotros como humanos. Sin embargo, con esa libertad viene una responsabilidad inmensa. Estos ángeles, que tomaron su decisión en plena luz de la gloria divina, no tenían excusa. Su rebelión fue un acto consciente de desobediencia. La severidad de su juicio no es solo un castigo, sino una consecuencia directa de haber rechazado la soberanía de Dios. Esta historia también nos muestra que, aunque Dios es misericordioso, su justicia es perfecta. Como dice 2 Pedro 2, 4, Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al abismo, entregándolos a cadenas de oscuridad para ser reservados al juicio. Este acto no fue impulsivo ni arbitrario, fue una decisión basada en su santidad y en su inmutable carácter. Dios no puede ser engañado, y su justicia establece un precedente eterno. Pero más allá del juicio, hay una lección crucial para nosotros. La historia de la caída de los ángeles es un recordatorio de que nuestras elecciones tienen consecuencias eternas. Cada decisión, por pequeña que parezca, nos acerca o nos aleja de Dios. Así como Lucifer permitió que su orgullo creciera hasta corromperlo, nosotros también debemos vigilar nuestros corazones y pensamientos. La consecuencia más grande de su caída no es solo su separación de Dios, sino el impacto eterno que esto tiene en nosotros como humanidad. Es una advertencia solemne de lo que ocurre cuando ignoramos la voluntad de nuestro Creador. Pero también es un llamado a valorar el don del arrepentimiento y a vivir nuestras vidas con propósito, sabiendo que cada elección cuenta en la eternidad. Lejos de la luz divina, confinados en la oscuridad eterna, los ángeles caídos comenzaron a comprender la magnitud de su error. Lo que habían considerado una promesa de libertad y poder se reveló como una prisión de sufrimiento y desesperación. El peso de sus decisiones se volvió insoportable, y en su aislamiento, algunos comenzaron a experimentar un sentimiento desconocido hasta entonces, arrepentimiento. Pero este arrepentimiento no era genuino ni nacido del amor a Dios. Era un arrepentimiento impulsado por el miedo al juicio y la angustia de su separación eterna. Las Escrituras nos dan indicios de este arrepentimiento tardío. Textos apócrifos como el libro de Enoc describen cómo algunos de estos ángeles caídos, conocidos como vigilantes, pidieron a Enoc que intercediera ante Dios por ellos. Decían, deseamos que intercedas por nosotros ante el Señor para que Él pueda perdonarnos. Enoc 13, 4-5. Sin embargo, su súplica no fue escuchada. La naturaleza irreversible de su transgresión había sellado su destino. Este intento de reconciliación nos lleva a una profunda reflexión sobre la naturaleza del verdadero arrepentimiento. Hebreos 6, 4-6 declara, es imposible que aquellos que una vez fueron iluminados, y gustaron del don celestial, y participaron del Espíritu Santo, y después cayeron, sean renovados para arrepentimiento. Los ángeles caídos no podían regresar porque su rebelión fue una elección consciente hecha en plena luz de la gloria divina, sin la influencia de tentación externa. Imagina su desesperación, un grupo de seres que una vez caminaron entre las piedras de fuego, que lideraron la adoración celestial, ahora encadenados en la oscuridad eterna. Algunos textos sugieren que clamaron, ahora conocemos el error de nuestra elección. Permítenos regresar a nuestra función original. Pero Dios, en su justicia perfecta, no puede ser burlado ni suplantado. Su respuesta fue clara, no hay lugar para arrepentimiento. La lección aquí es poderosa. El arrepentimiento no es simplemente un reconocimiento del error ni un deseo de evitar las consecuencias. El verdadero arrepentimiento implica una transformación completa del corazón y un regreso genuino al propósito divino. Para los ángeles caídos, esto era imposible porque su naturaleza había sido corrompida por su decisión. Su orgullo y ambición los llevaron a un punto sin retorno. Esta verdad nos lleva a reflexionar sobre nuestras propias vidas. A diferencia de ellos, nosotros tenemos la oportunidad de arrepentirnos mientras estemos vivos. La gracia de Dios está disponible para quienes buscan su perdón con un corazón genuino. Como dice un Juan 1, 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Sin embargo, su historia es una advertencia. Hay un momento en el que la oportunidad de arrepentirse se termina. Así como ellos perdieron su oportunidad,
nosotros también debemos ser conscientes de que la gracia no es algo que podamos tomar a la ligera. El tiempo de arrepentirse es ahora, mientras aún tenemos aliento en nuestros cuerpos y luz en nuestras almas. Los ángeles caídos intentaron regresar a Dios, pero no lo hicieron desde un lugar de amor o humildad, sino desde la desesperación de su situación. Su destino nos recuerda que nuestras elecciones tienen consecuencias eternas y que el arrepentimiento genuino debe nacer del deseo de volver al corazón de Dios, no solo de escapar del juicio. El arrepentimiento tardío de los ángeles caídos nos enseña la seriedad de nuestras decisiones y el valor incalculable del tiempo que tenemos para reconciliarnos con Dios. Mientras tengamos esta oportunidad, no debemos desperdiciarla. Hoy es el día para cambiar nuestro corazón, para alejarnos del orgullo y la rebelión, y para regresar a la luz de nuestro Creador. Lejos de la luz divina, confinados en la oscuridad eterna, los ángeles caídos comenzaron a comprender la magnitud de su error. Lo que habían considerado una promesa de libertad y poder se reveló como una prisión de sufrimiento y desesperación. El peso de sus decisiones se volvió insoportable, y en su aislamiento, algunos comenzaron a experimentar un sentimiento desconocido hasta entonces, arrepentimiento. Pero este arrepentimiento no era genuino ni nacido del amor a Dios. Era un arrepentimiento impulsado por el miedo al juicio y la angustia de su separación eterna. Las Escrituras nos dan indicios de este arrepentimiento tardío. Textos apócrifos como el libro de Enoc describen cómo algunos de estos ángeles caídos, conocidos como vigilantes, pidieron a Enoc que intercediera ante Dios por ellos. Decían: deseamos que intercedas por nosotros ante el Señor para que Él pueda perdonarnos. Enoc 13, 4-5. Sin embargo, su súplica no fue escuchada. La naturaleza irreversible de su transgresión había sellado su destino. Este intento de reconciliación nos lleva a una profunda reflexión sobre la naturaleza del verdadero arrepentimiento. Hebreos 6, 4-6 declara: es imposible que aquellos que una vez fueron iluminados, y gustaron del don celestial, y participaron del Espíritu Santo, y después cayeron, sean renovados para arrepentimiento. Los ángeles caídos no podían regresar porque su rebelión fue una elección consciente hecha en plena luz de la gloria divina, sin la influencia de tentación externa. Imagina su desesperación, un grupo de seres que una vez caminaron entre las piedras de fuego, que lideraron la adoración celestial, ahora encadenados en la oscuridad eterna. Algunos textos sugieren que clamaron: ahora conocemos el error de nuestra elección. Permítenos regresar a nuestra función original. Pero Dios, en su justicia perfecta, no puede ser burlado ni suplantado. Su respuesta fue clara: no hay lugar para arrepentimiento. La lección aquí es poderosa. El arrepentimiento no es simplemente un reconocimiento del error ni un deseo de evitar las consecuencias. El verdadero arrepentimiento implica una transformación completa del corazón y un regreso genuino al propósito divino. Para los ángeles caídos, esto era imposible porque su naturaleza había sido corrompida por su decisión. Su orgullo y ambición los llevaron a un punto sin retorno. Esta verdad nos lleva a reflexionar sobre nuestras propias vidas. A diferencia de ellos, nosotros tenemos la oportunidad de arrepentirnos mientras estemos vivos. La gracia de Dios está disponible para quienes buscan su perdón con un corazón genuino. Como dice un Juan 1, 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Sin embargo, su historia es una advertencia. Hay un momento en el que la oportunidad de arrepentirse se termina. Así como ellos perdieron su oportunidad, nosotros también debemos ser conscientes de que la gracia no es algo que podamos tomar a la ligera. El tiempo de arrepentirse es ahora, mientras aún tenemos aliento en nuestros cuerpos y luz en nuestras almas. Los ángeles caídos intentaron regresar a Dios, pero no lo hicieron desde un lugar de amor o humildad, sino desde la desesperación de su situación. Su destino nos recuerda que nuestras elecciones tienen consecuencias eternas y que el arrepentimiento genuino debe nacer del deseo de volver al corazón de Dios, no solo de escapar del juicio. El arrepentimiento tardío de los ángeles caídos nos enseña la seriedad de nuestras decisiones y el valor incalculable del tiempo que tenemos para reconciliarnos con Dios. Mientras tengamos esta oportunidad, no debemos desperdiciarla. Hoy es el día para cambiar nuestro corazón, para alejarnos del orgullo y la rebelión, y para regresar a la luz de nuestro Creador. La historia de Lucifer y los ángeles caídos no es solo un relato del pasado,
Es una advertencia viva para cada uno de nosotros. Aunque sus elecciones fueron definitivas y sus consecuencias eternas, Dios nos ha dado algo que ellos no tuvieron: la oportunidad de reconciliarnos con Él mientras vivimos. Esta historia nos enseña verdades profundas sobre el poder de nuestras decisiones, la importancia del arrepentimiento genuino y la necesidad de vivir con propósito espiritual. Cada día enfrentamos decisiones que moldean nuestra vida y nuestro destino eterno. Aunque nuestras elecciones pueden parecer pequeñas o insignificantes, cada una de ellas nos acerca o nos aleja de Dios. Gálatas 6:7 nos recuerda: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Así como el orgullo de Lucifer comenzó como un pensamiento y creció hasta convertirse en una rebelión abierta, nuestras decisiones también tienen el poder de transformar nuestra vida, para bien o para mal. Imagina que tu vida es un camino con múltiples bifurcaciones. Cada elección que haces, desde cómo hablas hasta cómo respondes a las pruebas, define la dirección que tomas. Es fácil pensar que siempre habrá tiempo para corregir el rumbo, pero la historia de los ángeles caídos nos muestra que no podemos tomar a la ligera el tiempo que se nos ha dado. Como advierte Santiago 4:14, ¿qué es vuestra vida? Es un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. La diferencia entre el remordimiento y el verdadero arrepentimiento es crucial. Mientras que el remordimiento es un pesar por las consecuencias, el arrepentimiento nace de un corazón transformado que busca alinearse nuevamente con Dios. El ejemplo del hijo pródigo nos ilustra esta verdad. Volviendo en sí, dijo: me levantaré e iré a mi padre. Lucas 15:17-18. Su regreso no fue solo un reconocimiento de su error, sino una decisión consciente de cambiar y someterse nuevamente a la voluntad de su padre. En contraste, el arrepentimiento de los ángeles caídos fue impulsado por el miedo al juicio y no por un deseo sincero de restaurar su relación con Dios. Esto nos lleva a reflexionar: ¿cómo es nuestro arrepentimiento? ¿Buscamos a Dios por amor y gratitud, o solo para evitar las consecuencias de nuestras acciones? 2 Corintios 7:10 nos enseña que la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de lo cual no hay que arrepentirse. La historia de Lucifer y los ángeles caídos también subraya la importancia de vivir con un propósito eterno. A menudo, nos distraemos con las preocupaciones y deseos temporales, olvidando que nuestra verdadera ciudadanía está en el cielo. Filipenses 3:20 nos recuerda: nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Prepararse para la eternidad no significa simplemente evitar el pecado, significa vivir cada día con intención, buscando agradar a Dios en todo lo que hacemos. Esto incluye desarrollar una vida de oración, estudiar su palabra y estar en comunión con otros creyentes. Hebreos 12:1 nos exhorta: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Además, la historia de los ángeles caídos nos muestra que el orgullo es una de las mayores trampas que enfrentamos. Proverbios 4:18 advierte: el orgullo precede a la destrucción, y la altivez de espíritu a la caída. Debemos cultivar la humildad, reconociendo que todo lo que tenemos y somos viene de Dios. Las enseñanzas de esta historia son claras: nuestras decisiones importan, el arrepentimiento genuino es clave y debemos prepararnos para la eternidad mientras aún tenemos tiempo. No podemos permitirnos postergar nuestra relación con Dios. Isaías 55:6 nos exhorta: buscad al Señor mientras puede ser hallado, llamadle mientras está cercano. Hoy, tienes la oportunidad de tomar una decisión que impactará no solo tu presente, sino también tu eternidad. Reflexiona sobre tus elecciones, busca a Dios con un corazón sincero y permite que su luz guíe tu camino. Porque al final, la mayor lección de esta historia es que Dios nunca se aleja de nosotros. Somos nosotros quienes debemos dar el paso hacia Él. La historia de Lucifer y los ángeles caídos nos deja lecciones profundas y una advertencia que no podemos ignorar. Hoy reflexionamos sobre cómo el orgullo, la desobediencia y las decisiones equivocadas transformaron a seres creados para la gloria en adversarios de Dios, marcando su destino para la eternidad. Pero también vimos cómo esta historia nos da una oportunidad única de elegir un camino diferente. Hemos aprendido que nuestras elecciones, por pequeñas que parezcan, tienen consecuencias eternas. No podemos ignorar el impacto de nuestros pensamientos, acciones y actitudes.
Cada decisión nos acerca o nos aleja de Dios, y hoy, más que nunca, debemos ser conscientes del peso de esas elecciones. Como dice Gálatas 6, 7, todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Este principio espiritual es inquebrantable. También vimos la importancia del arrepentimiento genuino, que no solo reconoce el error, sino que busca una transformación real del corazón. A diferencia de los ángeles caídos, nosotros tenemos la gracia de Dios disponible mientras vivimos. Es un regalo que no debemos tomar a la ligera. Hebreos 3 y 15 nos exhorta: hoy, si oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Finalmente, entendimos que la preparación para la eternidad comienza hoy. No hay tiempo que perder. Debemos vivir con propósito, mantenernos firmes en nuestra fe y vigilar nuestras acciones y pensamientos. Como dijo Jesús en Mateo 12 y 42, velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Entonces, ¿qué harás con esta oportunidad? ¿Qué decisiones puedes tomar hoy para acercarte más a Dios y vivir de acuerdo con su propósito? Recuerda, no importa lo lejos que sientas que estás, Dios siempre está dispuesto a recibirte si vienes a Él con un corazón sincero. Él nunca se aleja de nosotros, somos nosotros quienes debemos dar el paso hacia Él. Si este mensaje resonó contigo, no lo guardes solo para ti. Compártelo con alguien que necesite escuchar esta verdad. Y si quieres seguir profundizando en tu fe, suscríbete a este canal, comenta tus pensamientos y comparte cómo esta historia te ha impactado. Recuerda, nuestras elecciones no solo determinan nuestro destino, sino también el impacto que dejamos en los demás. El tiempo es ahora,